Buenos días a todas y a todos los presentes. Es un gusto estar acompañándolos en esta jornada. El tema que voy a desarrollar, como bien lo mencionó, son políticas públicas de economía circular implementadas en América Latina. Partamos por un inventario de las iniciativas públicas de economía circular en América Latina y el Caribe. De hecho, la información que observan acá proviene de un estudio realizado por CAS y por el CIEC en 2019. Y por lo tanto, es muy probable que no sea un inventario exhaustivo, porque estos últimos años había un desarrollo bastante extenso en la elaboración de nuevas normas relacionadas a economía circular. Pero ya hacia el 2019, como pueden ver en mi diapositiva, teníamos 80, o este estudio había identificado 80 iniciativas de política pública relacionadas a la economía circular. ¿Y por qué les digo que es muy probable que haya incrementado este número entre los diferentes países de la región? Y tomando como ejemplo el caso de Perú y también de las regiones de los países alrededor de Perú, pues Perú ha tenido entre el 2018 al 2021 un crecimiento bastante significativo en el establecimiento de este marco para que el país pueda transitar hacia una economía circular. Si bien tenemos antecedentes como la ley del plástico, la ley de gestión integral de residuos sólidos que incorpora terminología en su marco regulatorio, pues es a través de la Política Nacional de Productividad y Competitividad y su plan, donde se establecen ya obligaciones de elaboración de hojas de ruta y otros instrumentos como los acuerdos de producción limpia. Como podemos ver, hacia el 2021 he listado algunas iniciativas en el Perú, ¿no? La suscripción del Pacto Peruano, la creación de un grupo de trabajo multisectorial para que este Pacto Peruano por una economía circular se desarrolle, la prepublicación de hojas de ruta sectorial del sector agrario y de riego, el proyecto de hoja de ruta del sector pesca y acuicultura. Y de hecho, hace poco Perú presentó junto a Ruanda una propuesta de acuerdo global vinculante sobre contaminación por plásticos, ¿no? Ese es un ejemplo que nos puede dar a entender también lo que está pasando en otros países, como Chile, que hace poco aprobó su estrategia nacional. Un estudio realizado respecto a la economía circular en América Latina y el Caribe por Chatham House nos señala de que la región está transitando hacia una economía circular y está buscando establecer su marco regulatorio, su marco de política pública, adaptando su modelo a la realidad y a las particularidades de nuestros países, ¿no? Porque de hecho nuestras economías tienen sus propios retos, ¿no? Sus propias fallas que atender y asimismo la diversidad y la territorialidad de nuestros países. Este estudio señala de que son Chile, Colombia y Uruguay los pioneros en el desarrollo de este marco, de esta estructura para transitar hacia una economía circular. Vemos en esta imagen una recopilación de normas ya marco de economía circular en los países de la región en el periodo de 2018 a 2021. Vemos aquí la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. Recordemos de que a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible los países de la región estuvieron elaborando diferentes documentos estratégicos para cumplir con el compromiso con los compromisos o los objetivos de desarrollo sostenible en este marco de 10 años. Y se desarrollaron y se aprobaron, en algunos casos se desarrollaron, como el caso de Perú, que se llegó a generar una estrategia, pero no llegó a aprobarse, y en otros casos se desarrollaron y aprobaron, ¿no? Y dentro de estas políticas o estrategias de producción y consumo sostenible se generaron, por ejemplo, el marco para los acuerdos de producción limpia en el caso de Perú, pero también tenemos compras públicas sostenibles, ecoeficiencia y otros elementos que comenzaron a ser los inicios para para el desarrollo posterior de normas y regulaciones relacionadas a economía circular. Tenemos el caso de Uruguay en 2018, que inicia con un programa de oportunidades circulares. Estamos viendo acá marcos normativos, porque también tenemos estrategias como el caso de Biovalor, por ejemplo. Chile es el primer país que establece una prohibición de la entrega de bolsas de plástico y luego Perú establece una norma marco de regulación de bienes de plástico de un solo uso, ¿no? Que le permite poder incorporar otros bienes de plástico. Y lo interesante, claro, de estas normas es que se establecen o se desarrollan bajo un enfoque de una economía, una nueva economía de los plásticos, para ser un modelo de economía circular. Tenemos también el caso de México,
Chile continúa con un pacto chileno de los plásticos con diferentes actores, Colombia con la Estrategia Nacional de Economía Circular, este documento estratégico de un alcance nacional, Ecuador con su pacto por la economía circular, luego Uruguay ya con un documento propio nacional y frente el Plan Nacional de Acción Economía Circular. En el 2020 Perú aprueba su primera hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industria, y en el 2021 vemos que Chile aprueba su hoja de ruta en economía circular como país hacia el 2040. Ecuador publica y aprueba el Libro Blanco de Economía Circular. Tenemos el lanzamiento de la Coalición de Economía Circular para América Latina y el Caribe, y hay diferentes avances, ¿no? México está en el proceso de generar una ley general de economía circular, por ejemplo, y también otros países de la región como Paraguay comienzan a desarrollar sus normas estratégicas de economía circular. Se comienza a generar un marco normativo que establece las líneas, y cada uno de estos marcos, de cada una de estas normas, ¿no? Al ser estrategias, planes, hojas de ruta, se basan sobre una visión de de cómo aterrizan la economía circular y cómo esta va a ser logrado en el plan o en el marco temporal que dura estos documentos. Como vamos a ver más adelante, puede ser un gran reto. Si queremos resumir cómo se han estado abordando o abarcando estos instrumentos, pues podríamos ver que se han desarrollado instrumentos con diferentes alcances espaciales. Tenemos, por ejemplo, instrumentos que se desarrollan para el país, es decir, que establecen regulaciones y una visión, ¿no? Una visión para el país con metas, y estos casos han sido los de Chile, ¿no? Con una hoja de ruta para el país del 2040, Colombia con una estrategia, Paraguay y Uruguay al mismo tiempo. Es decir, la visión de este país, o cómo este país va a transitar como país hacia una economía, una economía circular, a este nuevo modelo. También tenemos avances sectoriales, como es el caso de Perú. Mencioné el sector industria, mencioné el sector agrario, mencioné al sector pesca y agricultura. También lo vamos a ver en Costa Rica y en Ecuador también, porque nace toda esta línea a partir del ministerio que ve la actividad industrial. Tiene un alto componente de análisis de flujo de materiales y energía, y también nos comentan que en alguno de estos instrumentos se están incluyendo también el enfoque territorial. Tenemos avances por territorios, ¿no? Que es el caso de México, pero como les mencioné hace un momento, si bien ha predominado un alcance de de estos instrumentos, pues eso no quita de que se estén realizando en paralelos instrumentos con alcances diferenciados, ¿no? Si bien Chile tiene una hoja de ruta, por ejemplo, para país, desarrolla acciones específicas por sectores, y de hecho tiene diferentes instrumentos en los que eh, estuvo desarrollando acciones para construcción, para el sector de construcción, para el sector agroalimentario, para el sector de plástico, que tal vez son los sectores donde han comenzado a haber mayor cantidad de avances en el tema. Cada uno de estos, bueno, y México, que les mencionaba, que está buscando o están realizando una ley general de economía circular, y también tuvo una iniciativa bastante interesante de incorporar dentro del modelo económico, del instrumento que sería el similar a la constitución del país, la economía circular como uno de los elementos de este modelo, para el desarrollo de este modelo. Muy interesante esa propuesta. Cada uno tiene sus oportunidades y sus debilidades, ¿no? Desarrollar un instrumento con una visión país permite tener una visión consolidada, armonizada. Tener un desarrollo por sectores, pues tienes acciones mucho más específicas y con metas mucho más cuantificables, pero si es que no va de la mano con un desarrollo, con una visión global como país, pues se corre el riesgo de que las visiones de los sectores no necesariamente coincidan. Y aún así, en estas globalidades, pues también dada la variedad, o no solamente territorial, sino también cultural, de los países de nuestra región, pues conlleva a la necesidad de desarrollar estos instrumentos teniendo en cuenta las particularidades, o teniendo en cuenta una descentralización y un desarrollo territorial. En el 2021, CACIEC, con los autores que se ven en la diapositiva, y realizaron otro estudio donde realizaron una encuesta a alrededor de 900 personas de la región, y uno de los resultados que midieron fueron las barreras para avanzar hacia la economía circular, ¿no?
Dentro de estas barreras resalta como la primera barrera el bajo conocimiento del concepto teórico y práctico de la economía circular en el país de la persona que respondió. Y luego tenemos otras barreras, ¿no? Si hablamos de marco normativo, ¿no? Tenemos acá la barrera en la que estoy resaltando, escasa capacidad para implementar las normas y leyes y falta de normas, leyes que impulsen la economía circular. Pero estamos hablando de un marco político, entonces también tenemos relacionadas barreras de falta de incentivos tributarios para las empresas que transiten hacia la economía circular, falta el proceso de acceso al financiamiento público para proyectos de economía circular. Entonces, si bien en las que estamos viendo en este cuadrante hablan específicamente del desarrollo normativo y de leyes, lo cierto es que hay una necesidad de trabajar a nivel de política pública para dar el frente o para que este cambio sistémico brinde las condiciones para la migración o el tránsito de modelos de negocio tradicionales, cadenas de valor tradicionales a cadenas de valor y negocios circulares. ¿Por qué el concepto es tan importante? ¿No? Porque a partir del concepto, del entendimiento del concepto y la dimensión de lo que es economía circular, podemos desarrollar una propuesta normativa que pueda captar todas las oportunidades y atienda las necesidades del problema público que se quiere abordar. Entonces, si se limita, por ejemplo, la economía circular a los residuos, pues estamos perdiendo oportunidades de poder abordar en las otras etapas de la cadena de valor y poder incorporar la jerarquía de estrategias en los materiales y en los residuos. En el estudio del 2019 que les mencioné, hicieron un análisis, una nube de palabras respecto a la frecuencia con que aparecía una palabra en estas normas que analizaron, estas 80 normas que analizaron, y pueden ver en mayor tamaño aquellas palabras que se repitieron con mayor frecuencia, ¿no? Y vemos la palabra residuos. Este panorama de relacionar la economía circular con residuos, ¿no? Que definitivamente es importante decir, la economía circular busca diseñar sin residuos, ¿no? Y de todas maneras en el proceso de gestión, a pesar de que el paradigma cambie, es un elemento que tiene que ser gestionado definitivamente. El objeto tampoco es limitarla y ver las otras estrategias y también el cambio sistémico, ¿no? Las oportunidades de atender las fallas de mercado en las propuestas de política pública. Entonces, al 2021, ¿no? Años después de este análisis, pues las personas que respondieron a esta encuesta se sigue señalando de que el conocimiento en los países donde reside se encuentra entre muy bajo y moderado. Y lo estamos viendo acá. Cuando les preguntan en qué grado los siguientes conceptos asocian a la economía circular en el país de la residencia, podemos ver en este cuadrante de que reciclar tiene una asociación bastante alta, ¿no? Estamos hablando de 59%. Y hay otras estrategias como rediseñar, remanufacturar o repensar que tienen una tendencia opuesta, ¿no? Es decir, que no son relacionados con el concepto de economía circular, nada o muy o poco. Y esto representa un gran reto a nivel conceptual, sí, entendimiento, pero es que el entendimiento de la economía circular se refleja luego en las acciones y en este caso en el desarrollo de políticas públicas. ¿Puede el país decidir enfocarse primero en la valorización de los residuos? Definitivamente, es una decisión de país, pero tiene que pasar o debería pasar de un análisis previo, ¿no? De las condiciones que tiene y qué es lo que realmente le aporta mayor valor como sociedad. Entonces, ¿qué retos se pueden generar en esta transición? Hemos hablado de tener un concepto de economía circular, pero economía circular inclusiva, y fue bastante interesante escuchar la presentación previa, porque justo en esta inclusividad, que de por sí es un principio de la economía circular, pero se necesita resaltar para países como los nuestros, se debe considerar que la transición debe ser justa y descentralizada, es decir, una transición para todos, ¿no? Porque en este nuevo modelo van a haber empleos que no están en concordancia con lo que se propone. Entonces, las personas que se empleaban en estas actividades van a tener que migrar a otras actividades económicas. O tenemos poblaciones vulnerables como los recicladores que tienen que integrarse en el nuevo modelo económico. Todo eso supone un reto. Cambiar nuestra visión de residuos a valor sin dejar fuera los residuos, definitivamente, pero entender que nuestro punto de decisión debería ser el valor de una empresa al sistema, de una centralización a un enfoque territorial con cadena de valor circular.
el diseño, la institucionalización, la articulación en los actores, proyectos y demás, y todo esto sobre una base sólida para poder tomar políticas públicas objetivas. Hay diferentes estrategias a nivel regional, como la Alianza del Pacífico, el Pacto de Leticia por la Amazonía, la reciente coalición por una economía circular. También hay a nivel internacional, esto nos marca tendencias, ¿no? Tendencias de lo que cómo se está incorporando la economía circular a nivel internacional y las oportunidades que representa para posicionamiento como país, pero también como acceso a fuentes de financiamiento. Plástico es tal vez uno de los sectores donde mayor atención ha tenido la introducción de este modelo, de esta propuesta de cambio de modelo económico. Les había mencionado al inicio, y esto ya es para terminar, de que Perú junto a Ruanda había presentado una propuesta de resolución para establecer un acuerdo legalmente vinculante para atender la problemática del plástico a nivel mundial. Es decir, se van a establecer medidas que deberían ser ratificadas y cumplidas por todos los países miembros. Y esto se hace en el marco de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declara que tener un medio ambiente limpio, saludable, es un derecho humano. Y en esta misma línea, esta propuesta de resolución que propone reducir la descarga de plástico al ambiente, cubriendo todas las etapas del ciclo de vida del plástico y adoptando un enfoque de economía circular. En este sentido, parece que esta propuesta de transición a este modelo económico está ingresando dentro de las acciones y va a tener una línea larga y por lo tanto esperamos seguir teniendo desarrollos de políticas públicas en ese sentido. Esta propuesta de resolución va a ser discutida en el UNED 5 de marzo de 2022. Finalmente, América Latina y la Unión Europea siempre han sido socios en temas de economía circular. De hecho, la Unión Europea está apoyando a través de diferentes estrategias y acá en el Perú a través del proyecto Apoyo al Perú en la transición hacia una economía circular, proyecto en el cual yo colaboro. Y a través de ahí eso lo realiza a través de una estrategia que se llama Team Europe Initiative, donde, por ejemplo, para el caso del Perú, las menciones de economía circular son bastante robustas y fuertes.